Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 9. Segundo Nefi. Capítulos del 11 al 19. Lección asignada del 26 de febrero al 3 de marzo de 2024. Titulado Se llamará su nombre Príncipe de Paz. No es fácil grabar caracteres sobre planchas de metal, y el espacio con el que contaba Nefi en las planchas menores era limitado. Entonces, ¿por qué haría Nefi el esfuerzo de copiar tantos de los escritos del profeta Isaías en sus anales? Lo hizo porque quería que creyéramos en Jesucristo. Él dijo: Mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo. Así lo escribió en segundo Nefi, en el capítulo 11, el versículo 4. Nefi había visto lo que le sucedería a su pueblo en las generaciones futuras. Vio que, a pesar de sus grandes bendiciones, se volverían orgullosos, contenciosos y mundanos. También vio problemas similares en nuestros días. Los escritos de Isaías advertían contra tal iniquidad, pero también daban a Nefi la esperanza de un futuro glorioso, el fin de la iniquidad, el recogimiento de los fieles y gran luz para los que habían andado en tinieblas. Todo ello sucedería porque un niño nos sería nacido, aquel que daría fin a todo conflicto, el Príncipe de Paz. Un subtítulo: ¿Cómo puedo comprender mejor las enseñanzas de Isaías? Nefi admitió que las palabras de Isaías no son claras, pero también brindó ideas para ayudarnos a hallar significado en los escritos de Isaías. A continuación se leerá segundo Nefi, en el capítulo 11, el versículo 2, donde se menciona: Y ahora yo, Nefi, escribo más de las palabras de Isaías, porque mi alma se deleita en sus palabras. Porque compararé sus palabras a mi pueblo, y las enviaré a todos mis hijos, pues él verdaderamente vio a mi Redentor, tal como yo lo he visto. El primer consejo que se nos da es comparar sus palabras a nosotros mismos. Muchas de las enseñanzas de Isaías tienen varios posibles significados y aplicaciones. Cuando lea o estudie los versículos que se leerán a continuación, considere el modo en que esos versículos se aplican a su hogar. A continuación se leerá segundo Nefi, en el capítulo 14, los versículos del 5 al 6, que dicen lo siguiente: Y creará el Señor sobre toda morada del monte de Sión, y sobre sus asambleas una nube y humo de día, y resplandor de fuego y llamas de noche, porque sobre toda la gloria de Sión habrá una defensa, y habrá un tabernáculo para sombra contra el calor del día, y para refugio y abrigo contra el turbión y contra el aguacero. Medita a continuación. ¿Cómo se aplican estos versículos en su hogar? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué desea el Padre Celestial que aprenda de esto? Medite nuevamente. A continuación se leerá segundo Nefi, en el capítulo 11, el versículo 4, para dar énfasis al siguiente consejo, el cual dice lo siguiente: He aquí, mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo, porque con este fin se ha dado la ley de Moisés, y todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre desde el principio del mundo son símbolo de él. El segundo consejo es buscar símbolos de Jesucristo.
Muchas de las enseñanzas de Isaías acerca del Salvador se transmiten a través de símbolos. En los siguientes versículos, que se leerán a continuación, se le invita a pensar de qué manera se presenta el Salvador en esos versículos. A continuación se leerá segundo Nefi, en el capítulo 19, el versículo 2, donde se menciona: El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que moraban en la tierra de la sombra de muerte, la luz ha resplandecido. Medite a continuación. ¿De qué manera se representó al Salvador en este versículo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le enseña ese símbolo en cuanto al Salvador? Medite nuevamente. A continuación se leerá en segundo Nefi, en el capítulo 25, el versículo 4, para dar énfasis al siguiente consejo, el cual dice lo siguiente: Por tanto, escuchad, oh pueblo mío, que sois de la casa de Israel, y dad oídos a mis palabras, pues aunque las palabras de Isaías no son claras a vosotros, sin embargo son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. Pero os declaro una profecía, de acuerdo con el espíritu que hay en mí. Por tanto, profetizaré, según la claridad que en mí ha habido desde la ocasión en que salí de Jerusalén con mi Padre. Porque he aquí, mi alma se deleita en la claridad para con mi pueblo, a fin de que aprenda. El siguiente consejo es procurar estar llenos del espíritu de profecía. Al estudiar, se le invite a que ore para pedir guía espiritual. Quizás al principio no comprenda todo, pero el Espíritu puede ayudarle a usted a aprender lo que necesite saber. También podría resultarle útil consultar las ayudas para el estudio de las Escrituras, así como también las notas al pie de página, los encabezamientos de los capítulos y la guía para el estudio de las Escrituras. Los manuales de Instituto del Libro de Mormón y del Antiguo Testamento contienen información adicional que puede ayudarle a aprender en cuanto al contexto histórico de las enseñanzas de Isaías. Como subtítulo: Isaías testificó de Jesucristo. Esto es correspondiente a segundo Nefi, los capítulos del 11 al 19. Debido a que Isaías utilizaba lenguaje simbólico, podría ser fácil pasar por alto su potente testimonio de Jesucristo. Se le invita a buscar en este bloque de lectura aquellos símbolos que representen a Jesucristo en los versículos que se leerán a continuación. A continuación se leerá segundo Nefi, en el capítulo 13, el versículo 13, donde se menciona: El Señor se levanta para litigar, se pone en pie para juzgar al pueblo. Medite a continuación. ¿Qué te enseña este versículo sobre Jesucristo? Medite brevemente. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en segundo Nefi, en el capítulo 14, los versículos del 4 al 6, que dice lo siguiente: Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión, y limpiado la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento, y creará el Señor sobre toda morada del monte de Sión, y sobre sus asambleas una nube, y humo de día, y resplandor de fuego, y llamas de noche, porque sobre toda la gloria de Sión habrá una defensa, y habrá un tabernáculo para sombra contra el calor del día, y para refugio y abrigo contra el turbión y contra el aguacero.
Medite a continuación. ¿Qué le enseñan estos versículos acerca de Jesucristo? Medite brevemente. A continuación se leerá Segundo Nefi, en el capítulo 15, los versículos del 1 al 7, que dicen lo siguiente. Y entonces cantaré a mi muy amado el cantar de mi amado respecto de su viña. Mi amado tenía una viña en un collado muy fértil, y la cercó, y despedregó, y la plantó de vides escogidas, y edificó una torre en medio de ella, y también hizo un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgad, os ruego, entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacerse por mi viña que yo no haya hecho? ¿Por qué cuando esperaba que produjese uvas silvestres produjo? Pues ahora os diré lo que voy a hacer con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, derribaré su cerca y será hollada. Y la asolaré, no será podada ni cavada, sino que en ella crecerán cardos y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su planta deleitosa. Y él esperaba justicia, y he aquí vileza, rectitud, y he aquí clamor. Ahora medite. ¿Qué le enseñan estos versículos acerca de Jesucristo? Medite nuevamente. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Segundo Nefi, en el capítulo 16, los versículos del 1 al 7, que dice lo siguiente. En el año en que murió el rey Usías, vi también al Señor sentado sobre un trono alto y enaltecido, y las faldas de su ropa llenaban el templo. Encima del trono estaban los serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 se cubrían el rostro, con 2 los pies, y con 2 volaban. Y el uno exclamaba al otro diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y a la voz del que clamaba, se estremecieron los quiciales de las puertas, y la casa se llenó de humo. Entonces dije yo: ¡ay de mí! Pues soy perdido, porque soy hombre de labios inmundos, y habito entre un pueblo de labios inmundos, por cuanto mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano, el cual había tomado del altar con las tenazas. Y tocó con él sobre mi boca y dijo: He aquí, esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad es quitada, y borrado es tu pecado. Ahora medite. ¿Qué le enseñan estos versículos sobre Jesucristo? Medite nuevamente. Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en Segundo Nefi, en el capítulo 17, el versículo 14, donde se menciona: Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Medite a continuación. ¿Qué le enseñan estos versículos sobre Jesucristo? Medite nuevamente.
Continuando con este ejercicio, a continuación se leerá en segundo Nefi, en el capítulo 18, los versículos del 14 al 15, que dice lo siguiente. Y él será por santuario, pero por tropezadero y piedra de tropiezo a las dos casas de Israel, por trampa y lazo a los habitantes de Jerusalén. Y muchos de ellos tropezarán y caerán, y serán quebrantados, entrampados y apresados. Medita a continuación. ¿Qué le enseñan estos versículos acerca de Jesucristo? Medite nuevamente. Para finalizar este ejercicio, a continuación se leerá en segundo Nefi, en el capítulo 22, el versículo 2, donde se menciona: He aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque el Señor Jehová es mi fortaleza y mi canción, y también ha llegado a ser salvación para mí. Medite a continuación. ¿Qué le enseñan estos versículos sobre Jesucristo? Medite nuevamente. A continuación se leerá en segundo Nefi, en el capítulo 19, el versículo 6, para dar énfasis a la siguiente pregunta, el cual dice lo siguiente: Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y sobre sus hombros estará el principado, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La profecía que se encuentra mencionada en estos versículos menciona varios de los títulos de Jesucristo. Medite a continuación. ¿De qué modo ha cumplido Él, es decir, Jesucristo, esas funciones en la vida de usted? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Jesucristo, el cuidador de nuestra alma, por el elder Ulises Suárez, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2021, el cual escucharemos a continuación. Mis queridos hermanos y hermanas, en esta radiante mañana de Pascua de Resurrección, mi corazón se regocija al recordar el acto más maravilloso, majestuoso e inconmensurable que ha ocurrido en toda la historia de la humanidad: el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras eminentes del profeta Isaías magnifican la grandeza y el altruismo de la condescendencia y el sacrificio del Salvador en beneficio de todos los hijos de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Al tomar voluntariamente sobre sí los pecados de toda la humanidad, al ser clavado en la cruz cruelmente y al conquistar victorioso la muerte al tercer día, Jesús dio una significación más sagrada a la ordenanza de la Pascua, la cual se había conferido a Israel en la antigüedad. En cumplimiento de la profecía, Él ofreció su propio cuerpo y su sangre bendita como el gran y postrer sacrificio, validando los símbolos tradicionales empleados en la celebración de la Pascua del Señor. Al hacerlo, Cristo experimentó un sufrimiento físico y espiritual que resulta incomprensible para la mente humana. El Salvador mismo enseñó: porque he aquí yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, padecimiento que hizo que yo, Dios, el mayor de todos,
temblara a causa del dolor, y sangrara por cada poro, y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu, y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar. Sin embargo, gloria sea al Padre, bebí y acabé mis preparativos para con los hijos de los hombres. Cristo generosamente cumplió la voluntad del Padre por medio de su sacrificio infinito y misericordioso. Él venció el aguijón de la muerte física y espiritual que se había introducido en el mundo con la caída, ofreciéndonos así la gloriosa posibilidad de la salvación eterna. Jesús era el único ser que podía llevar a cabo ese sacrificio eterno y perfecto por todos nosotros. Él fue escogido y preordenado en el gran concilio de los cielos, aún antes de que se formara el mundo. Además, al nacer de una madre mortal, Cristo heredó la muerte física, pero de Dios, como el Hijo unigénito del Padre eterno, heredó el poder para dar su propia vida y volver a tomarla. Adicionalmente, Cristo llevó una vida perfecta, sin mácula y totalmente pura, y por lo tanto estaba exento de las demandas de la justicia divina. En una ocasión, el profeta José Smith enseñó: la salvación no podría venir al mundo sin la mediación de Jesucristo. Dios preparó un sacrificio en el don de su propio Hijo, que sería enviado en el debido tiempo para abrir la puerta por la cual el hombre podría entrar en la presencia del Señor. Es tanto que el Salvador, por medio de su sacrificio, suprimió los efectos de la muerte física de la forma incondicional, no eliminó nuestra responsabilidad individual de arrepentirnos de los pecados que cometemos. Más bien, Él nos ha extendido la invitación especial de reconciliarnos con nuestro Padre eterno. Por medio de Jesucristo y su sacrificio expiatorio, podemos experimentar un potente cambio en la mente y en el corazón y manifestar una nueva actitud tanto hacia Dios como hacia la vida en general. Cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y entregamos el corazón y la voluntad a Dios y sus mandamientos, podemos recibir su perdón y sentir la influencia de su Santo Espíritu más abundantemente, y misericordiosamente evitamos tener que experimentar el sufrimiento profundo que soportó el Salvador. El don del arrepentimiento es una expresión de la bondad de Dios para con sus hijos y demuestra el incomparable poder que Él tiene para ayudarnos a superar los pecados que cometemos. Asimismo, manifiesta la paciencia y longanimidad que nuestro Padre amoroso tiene para con nuestras debilidades y fragilidades. El presidente Russell M. Nelson, nuestro amado profeta, se refirió a este don como la clave de la felicidad y la paz interior. Mis queridos amigos, les testifico que cuando nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados, permitimos que el sacrificio expiatorio de Cristo surta efecto plenamente en nuestra vida. Nos liberamos de la esclavitud del pecado, hallamos gozo en nuestro trayecto terrenal y nos volvemos merecedores de recibir la salvación eterna que se preparó desde la fundación del mundo para todos aquellos que crean en Jesucristo y vengan a Él. Además del majestuoso don de la salvación, el Salvador nos ofrece alivio y consuelo conforme afrontamos las aflicciones, tentaciones y flaquezas de la vida mortal, incluyendo las circunstancias que hemos vivido recientemente durante la actual pandemia. Puedo asegurarles que Cristo está constantemente al tanto de las adversidades que experimentamos en la vida mortal. Él entiende plenamente la amargura, la agonía y el dolor físico, así como las dificultades emocionales y espirituales que afrontamos. Las entrañas del Salvador rebosan de misericordia y Él siempre está listo para socorrernos. Eso es posible porque Él personalmente experimentó y tomó sobre sí en la carne el dolor de nuestras enfermedades y debilidades. Con mansedumbre y humildad, Él descendió debajo de todas las cosas y aceptó ser despreciado,
rechazado e humillado por los hombres, después de haber sido herido por nuestras transgresiones e iniquidades. Él sufrió estas cosas por todos, tomando sobre sí todos los pecados del mundo, y de este modo se convirtió en nuestro cuidador espiritual supremo. A medida que nos acerquemos más a Él y nos rindamos espiritualmente a su cuidado, podremos llevar su yugo, que es fácil, y su carga, que es ligera, y así hallaremos el consuelo y el descanso prometidos. Además, recibiremos la fortaleza que todos necesitamos para superar las dificultades, las debilidades y los pesares de la vida, que son sumamente difíciles de sobrellevar sin su ayuda y su poder de sanación. Las Escrituras nos enseñan: echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Y entonces Dios nos conceda que sean ligeras nuestras cargas mediante el gozo de su Hijo. A finales del año pasado, me enteré del fallecimiento de una querida pareja, Mario y Regina Emmerich, quienes eran muy fieles al Señor y murieron con 4 días de diferencia debido a complicaciones causadas por el COVID-19. Uno de sus hijos, que en la actualidad presta servicio como obispo en Brasil, me contó lo siguiente: fue muy difícil ver a mis padres marcharse de este mundo en esas condiciones, pero pude sentir claramente la mano del Señor en mi vida en medio de esa tragedia, porque recibí fortaleza y paz que trascendieron mi entendimiento. Por medio de mi fe en Jesucristo y en su expiación, recibí ayuda divina para fortalecer y consolar a mis familiares y a todos aquellos que nos ayudaron durante esta experiencia tan difícil. Aunque no ocurrió el milagro que todos esperábamos, he sido testigo personalmente del cambio que tuvo lugar en mi vida y en la vida de mis familiares. Sentí una paz inexplicable que penetró hasta el fondo de mi corazón, que me brindó esperanza y confianza en el amor que el Salvador siente por mí y en el plan de felicidad de Dios para sus hijos. Descubrí que en los días de mayor pesar, los brazos amorosos del Salvador siempre están extendidos cuando lo buscamos a Él con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Mis queridos hermanos y hermanas, en este domingo de Pascua de Resurrección, doy mi solemne testimonio de que Jesús se levantó de entre los muertos y que vive. Les testifico que por medio de Él y por su sacrificio expiatorio infinito, el Salvador nos preparó la vía para vencer la muerte, tanto física como espiritualmente. Él nos ofrece consuelo y seguridad en los momentos difíciles. Les aseguro que si ponemos nuestra confianza en Jesucristo y en su expiación, perseverando en nuestra fe hasta el fin, disfrutaremos de las promesas de nuestro amado Padre Celestial, quien hace todo lo que esté en su poder para ayudarnos a regresar a su presencia algún día. Esta es su obra y su gloria. Les testifico que Jesús es el Cristo, el Redentor del mundo, el Mesías prometido, la resurrección y la vida. Comparto estas verdades con ustedes en su santo nombre, el del unigénito del Padre, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como subtítulo: los orgullosos y los mundanos serán humillados. Esto es correspondiente segundo Nefi, los capítulos del 12 al 13, así como también el capítulo 15. A continuación se leerá en primer Nefi, en el capítulo 12, el versículo 19, para dar contexto al siguiente comentario, el cual dice lo siguiente: Y mientras el ángel pronunciaba estas palabras, vi que la posteridad de mis hermanos combatía contra la mía, según la palabra del ángel. Y a causa del orgullo de mi posteridad y de las tentaciones del diablo, vi que la posteridad de mis hermanos venció a la de mi descendencia. Nefi había visto, de antemano, que el orgullo haría caer a su pueblo. Por ello, no es de sorprender que compartiera con ellos las repetidas advertencias de Isaías contra el orgullo.
En los siguientes capítulos que se leerán en este bloque de lectura, observe las palabras que Isaías empleó para describir el orgullo, tales como altiva o altivez y soberbia o soberbio. A continuación se leerá Segundo Nefi, capítulo 12. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán hacia él. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Sí, venid, porque todos os habéis descarriado, cada cual por sus sendas de maldad. Por lo que tú, oh Señor, has desamparado a tu pueblo, la casa de Jacob. Porque llenos están de los modos de oriente, y escuchan a los agoreros como los filisteos, y con los hijos de extranjeros se enlazan. Su tierra también está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. También su tierra está llena de caballos, y sus carros son sin número. Su tierra también está llena de ídolos. Adoran la obra de sus propias manos, aquello que han hecho sus mismos dedos. El hombre vil no se inclina, ni el grande se humilla. Por tanto, no lo perdones. Oh malvados, meteos en la peña y escondeos en el polvo, porque el temor del Señor y la gloria de su majestad os herirán. Y sucederá que la mirada altiva del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será exaltado en aquel día. Porque el día del Señor de los ejércitos pronto vendrá sobre todas las naciones. Sí, sobre cada una. Sí, sobre el orgulloso y soberbio, y sobre todo el que se ensalza, y serán abatidos. Sí, y el día del Señor vendrá sobre todos los cedros del Líbano, porque son altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, y sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados, y sobre todas las naciones que se ensalcen, y sobre todo pueblo, y sobre toda torre alta, y sobre todo muro reforzado, y sobre todos los barcos del mar, y sobre toda nave de Tarsis, y sobre todos los panoramas agradables. Y la altivez del hombre será abatida, humillada será la soberbia de los hombres, y solo el Señor será ensalzado en aquel día, y quitará por completo los ídolos. Y los hombres se meterán en las cavernas de las rocas y en las cuevas de la tierra, porque el temor del Señor caerá sobre ellos, y la gloria de su majestad los herirá, cuando se levante para estremecer la tierra terriblemente. En aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se ha hecho para adorarlos, para meterse en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de los peñascos, porque el temor del Señor vendrá sobre ellos, y los herirá la majestad de su gloria, cuando se levante para estremecer la tierra terriblemente. Dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz, pues
¿en qué debe ser estimado? A continuación se leerá Segundo Nefi, capítulo 13. Porque he aquí que el Señor de los ejércitos, quita de Jerusalén y de Judá el apoyo y el sostén, todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el prudente y el anciano, el capitán de 50 y el hombre respetable, y el consejero y el artífice diestro y el hábil orador. Y niños les pondré por príncipes, y niños pequeños serán sus gobernantes. Y el pueblo se hará violencia unos a otros y cada cual contra su prójimo. El niño se portará altivamente con el anciano y el villano contra el noble. Cuando el hombre tomaría a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes manto, sé tú nuestro gobernante, y no sea esta ruina bajo tu mano. Este jurará en aquel día diciendo: no seré el sanador, pues en mi casa no hay ni pan ni que vestir. No me hagáis gobernante del pueblo, pues arruinada está Jerusalén, y Judá caída, porque sus lenguas y sus obras han sido contra el Señor, para provocar los ojos de su gloria. La apariencia de sus rostros testifica en contra de ellos, y publica que su pecado es como el de Sodoma, y no lo pueden ocultar. Ay de sus almas, porque se han recompensado maldad para sí mismos. Decide a los justos que a ellos les irá bien, porque comerán del fruto de sus obras. Ay de los impíos, porque perecerán, pues el pago de sus manos vendrá sobre ellos. Los opresores de mi pueblo son niños y mujeres lo gobiernan. Oh pueblo mío, los que te guían te hacen errar y pervierten el curso de tus sendas. El Señor se levanta para litigar, se pone en pie para juzgar al pueblo. Vendrá el Señor a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque habéis devorado la viña y el despojo del pobre en vuestras casas. ¿Qué pretendéis? Majáis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres, dice el Señor Dios de los ejércitos. Dice además el Señor: por cuanto las hijas de Sión son altivas y andan con cuello erguido y ojos desvergonzados, y caminan como si bailaran y producen tintineo con los pies, herirá pues el Señor la mollera de las hijas de Sión con sarna y descubrirá su desnudez. En aquel día quitará el Señor la ostentación de sus ajorcas y redecillas y lunetas, los collares y los brazaletes y los rebociños, las cofias, los adornos de las piernas, los tocados, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles para la nariz, las mudas de ropa de gala y los mantos y las tocas y las bolsas, los espejos y los linos finos y los rebozos y los velos. Y sucederá que en lugar de perfumes habrá hediondez y soga en lugar de cinturón, y en lugar de cabellos peinados, calvicie, y en lugar de manto, cilicio, y quemadura en lugar de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tus fuertes en la batalla, y sus puertas se lamentarán y enlutarán, y ella, desolada, se sentará en tierra. En los siguientes versículos que estudiaremos a continuación, se le pide que note el lenguaje simbólico que describe los resultados del orgullo. A continuación se leerá en Segundo Nefi, en el capítulo 15, los versículos del 1 al 24, que dice lo siguiente: Y entonces cantaré a mi muy amado el cantar de mi amado respecto de su viña.
Mi amado tenía una viña en un collado muy fértil, y la cercó, y despedregó, y la plantó de vides escogidas, y edificó una torre en medio de ella, y también hizo un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgad, os ruego, entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacerse por mi viña que yo no haya hecho? ¿Por qué cuando esperaba que produjese uvas silvestres produjo? Pues ahora os diré lo que voy a hacer con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, derribaré su cerca y será hollada. Y la asolaré, no será podada ni cavada, sino que en ella crecerán cardos y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Porque la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su planta deleitosa. Y él esperaba justicia, y he aquí vileza, rectitud, y he aquí clamor. Ay de los que juntan casa con casa, hasta no haber más lugar para quedar solos en medio de la tierra. En mis oídos ha dicho el Señor de los ejércitos, en verdad, muchas casas han de quedar asoladas y grandes y hermosas ciudades quedarán sin habitantes. Sí, 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá una efa. Ay de los que se levantan temprano por la mañana para seguir la embriaguez, que continúan hasta la noche, hasta que los enciende el vino. Arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino hay en sus banquetes, mas no observan la obra del Señor, ni consideran las obras de sus manos. Por tanto, mi pueblo ha ido en cautiverio porque carece de conocimiento, y perecen de hambre sus nobles, y su multitud se seca de sed. Por tanto, el infierno ensanchó su seno y abrió su boca desmedidamente. Y allá descenderá la gloria de ellos y su multitud, y su algazara y el que en ellos se huelga. Y el hombre vil será humillado, y el varón poderoso será abatido, y los ojos del altivo serán bajados. Mas el Señor de los ejércitos será ensalzado en juicio, y el Dios santo será santificado en justicia. Entonces los corderos pasarán según su costumbre, y los lugares desolados de los ricos los comerán los extraños. Ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como si fuera con coyundas de carro, quienes dicen, dése prisa, haga presto su obra para que podamos verla, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo conozcamos. Ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que son sabios a sus propios ojos y prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y varones fuertes para mezclar licores, que justifican al inicuo por cohecho y quitan al justo su rectitud. Por tanto, así como el fuego devora el rastrojo y la llama consume la paja, su raíz será podredumbre, y sus flores se desvanecerán como polvo, porque han desechado la ley del Señor de los ejércitos, y han despreciado la palabra del Santo de Israel. Se le invita a continuación tratar de resumir lo que ha leído en estos versículos con sus propias palabras y meditar a continuación. ¿Cómo escogerá usted a partir de ahora ser más humilde? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar
el capítulo 18 del libro de enseñanzas de los presidentes de la Iglesia de Ezra Taft Benson, titulado Cuidaos del orgullo, el cual estudiaremos a continuación. Capítulo 18. Cuidaos del orgullo. El orgullo es el pecado universal, el gran vicio. El antídoto contra el orgullo es la humildad. De la vida de Ezra Taft Benson. En su primer discurso de conferencia general como presidente de la Iglesia, el presidente Ezra Taft Benson enseñó sobre las diferencias entre el orgullo y la humildad. El orgullo no mira hacia Dios ni se interesa por saber qué es lo correcto. Mira hacia los lados y discute con los hombres para tener la razón. El orgullo se caracteriza por preguntarse, ¿qué quiero hacer con mi vida?, en lugar de preguntar, ¿qué desea Dios que haga con mi vida? Es hacer la voluntad propia en lugar de la de Dios. Es temer a los hombres más que a Dios. La humildad responde a la voluntad de Dios, al temor a sus juicios y a las necesidades de las personas a su alrededor. Al orgulloso, la aclamación del mundo se le sube a la cabeza. Al humilde, la aclamación del cielo le conmueve el corazón. Los hombres que habían servido con el presidente Benson en el quórum de los 12 apóstoles estaban familiarizados con estas enseñanzas. Ellos sabían que como presidente de su quórum, él nunca se preocupaba por su punto de vista personal. Solo procuraba conocer y seguir la voluntad de Dios. El presidente Boyd K. Packer, quien posteriormente también sirvió como presidente del quórum de los 12, comentó acerca de la manera en que el presidente Benson dirigía los análisis en las reuniones de quórum. Uno podía estar en desacuerdo con el presidente Benson sin preocuparse de que lo fuera a tomar como algo personal. Hacíamos análisis extensos de temas sin preocuparnos de discrepar con los puntos de vista de él. El elder Russell M. Nelson, quien sirvió en el quórum de los 12 durante 2 años bajo el liderazgo del presidente Benson, dijo: en todo análisis, aun cuando no coincidiera con su opinión, el presidente Benson utilizaba esta frase como criterio para medir cualquier situación. ¿Qué será lo mejor para el reino? Si para esto había que resolver un asunto de una manera distinta a como él lo hubiera hecho, estaba bien. Él solo deseaba lo que fuese mejor para el reino. Como líder gubernamental, el presidente Benson estaba igualmente dedicado a hacer lo que fuese mejor para el reino de Dios. Durante su servicio como secretario de Agricultura de los Estados Unidos, él recibió mucha aclamación del mundo, junto con una gran cantidad de severas críticas. Él no dejó que ni lo uno ni lo otro se le subiese a la cabeza. Por el contrario, él fue fiel a un recordatorio que le hacía su esposa Flora con frecuencia. No te preocupes por la opinión del mundo sobre ti, en tanto que estés bien ante el Señor. Satisfecho con la silenciosa aclamación del cielo, él siempre procuró responder a la voluntad de Dios. Enseñanzas de Ezra Taft Benson. Sección 1. El Señor nos ha amonestado a cuidarnos del orgullo. Doctrina y Convenios nos dice que el Libro de Mormón es la historia de un pueblo caído. ¿Por qué cayó dicho pueblo? Es ese uno de los mensajes principales del Libro de Mormón. Mormón mismo da la respuesta en los últimos capítulos del libro con estas palabras: He aquí, el orgullo de esta nación, o sea, el pueblo de los nefitas, ha sido la causa de su destrucción. Y luego, no sea que perdamos el trascendental mensaje del Libro de Mormón que nos legó ese pueblo caído, el Señor nos advierte en Doctrina y Convenios: cuidaos del orgullo, no sea que lleguéis a ser como los nefitas de la antigüedad. Me interesan sinceramente su fe y sus oraciones
al esforzarme por arrojar algo de luz sobre este mensaje del Libro de Mormón, sobre el pecado del orgullo. Este mensaje me ha pesado en el alma ya durante algún tiempo. Sé que el Señor quiere que este mensaje se declare ahora. En el concilio preterrenal, fue el orgullo lo que hizo caer a Lucifer, un hijo de la mañana. Al llegar el fin de este mundo, cuando Dios purifique la tierra con fuego, los orgullosos serán quemados como estopa y los mansos heredarán la tierra. En Doctrina y Convenios, el Señor emplea 3 veces la frase «Cuídate del orgullo», e incluso la usa para hacer una advertencia al segundo elder de la Iglesia, Oliver Cowdery, y a Emma Smith, esposa del profeta. Sección 2. La característica principal del orgullo es la enemistad hacia Dios y hacia nuestros semejantes. El orgullo es un pecado muy mal interpretado y muchos pecan en la ignorancia. En las Escrituras no hay tal cosa como un orgullo justo, sino que siempre se considera un pecado. Por lo tanto, sea cual sea la forma en que el mundo emplee la palabra, nosotros debemos entender la forma en que Dios la emplea para poder comprender el lenguaje de las Sagradas Escrituras y sacar provecho de ellas. La mayoría de nosotros piensa en el orgullo como egocentrismo, vanidad, jactancia, arrogancia o altivez. Aunque todos estos son elementos de ese pecado, su núcleo, su esencia, no está en ellos. La característica principal del orgullo es la enemistad. Enemistad hacia Dios y enemistad hacia nuestros semejantes. Enemistad significa tener odio, tener hostilidad y hallarse en un estado de oposición. Es el poder por el cual Satanás desea dominarnos. El orgullo tiene una naturaleza esencialmente competitiva. Ubicamos nuestra voluntad en contra de la de Dios, cuando lo hacemos blanco a Él de nuestro orgullo. Es con la actitud de decir, que se haga mi voluntad y no la tuya. Como dijo Pablo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Al competir nuestra voluntad con la de Dios, permitimos que nuestros deseos, apetitos y pasiones se manifiesten desenfrenadamente. Los orgullosos no pueden aceptar que la autoridad de Dios dé dirección a sus vidas. Ellos oponen sus percepciones de la verdad contra el gran conocimiento de Dios, sus aptitudes contra el poder del sacerdocio de Dios, sus propios logros contra las prodigiosas obras de Él. Nuestra enemistad contra Dios puede ir marcada con diversas etiquetas, como la rebelión, la dureza de corazón, la dureza de cerviz, la impenitencia, la vanidad, la facilidad para ofenderse y el deseo de recibir señales. Los orgullosos quieren que Dios esté de acuerdo con ellos, pero no tienen interés en cambiar de opinión para que la suya esté de acuerdo con la de Dios. Otro aspecto importante de este pecado tan prevaleciente es la enemistad hacia nuestros semejantes. Diariamente nos vemos tentados a elevarnos por encima de los demás y disminuirlos. Los orgullosos hacen de toda persona su adversario, compitiendo con el intelecto, las opiniones, los trabajos, las posesiones, los talentos y otros valores mundanos de los demás. Según las palabras de C.S. Lewis, el orgullo no encuentra placer en poseer algo, sino en poseerlo en mayor cantidad que el vecino. Lo que nos enorgullece es la comparación, el placer de colocarnos por encima de los demás. Una vez que desaparece el elemento de competencia, el orgullo deja de existir. En el concilio preterrenal, Lucifer presentó su propuesta en competencia con el plan del Padre, por el que Jesús abogaba.
Lucifer quería recibir honra por encima de todos los demás. En resumen, su orgulloso deseo era destronar a Dios. Las Escrituras están repletas de pruebas de que el pecado del orgullo acarrea graves consecuencias a la persona, a los grupos, a las ciudades y a las naciones. Antes del quebranto va la soberbia. Eso fue lo que destruyó a la nación nefita y a la ciudad de Sodoma. Sección 3. Los orgullosos temen más al juicio de los hombres que al juicio de Dios. Por culpa del orgullo, Cristo fue crucificado. Los fariseos estaban encolerizados porque Jesús proclamaba ser el Hijo de Dios, lo cual ponía en peligro la posición de ellos, y fue por eso que tramaron su muerte. Saúl se convirtió en enemigo de David por causa del orgullo. Estaba celoso porque la multitud de las mujeres de Israel cantaban diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Los orgullosos temen más el juicio de los hombres que al juicio de Dios. La idea ¿qué pensarán los demás de mí?, pesa más para ellos que la de ¿qué pensará Dios de mí? El rey Noé estaba a punto de liberar al profeta Abinadí, pero sus malvados sacerdotes apelaron a su orgullo y esto envió a Abinadí a la hoguera. Herodes se entristeció ante la exigencia de su esposa de que le cortara la cabeza a Juan el Bautista. Pero su orgulloso deseo de quedar bien ante los ojos de los que estaban juntamente con él a la mesa, le hizo mandar matar a Juan. El temor de los juicios de los hombres se manifiesta en la competencia que tiene lugar por lograr la aprobación de los demás. Los orgullosos aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. El pecado se manifiesta en los motivos que tenemos para hacer lo que hacemos. Jesús dijo que Él hacía siempre lo que le agradaba al Padre. ¿No sería mejor que nuestro motivo fuera agradar a Dios en lugar de tratar de colocarnos por encima de nuestros hermanos y tratar de superarlos? A algunos orgullosos no les preocupa tanto que su salario sea suficiente para sus necesidades como que sea mayor de lo que ganan otros. Hallan su recompensa en estar un poquito por encima de los demás. Esa es la enemistad del orgullo. Cuando el orgullo se apodera de nuestro corazón, perdemos nuestra independencia del mundo y entregamos nuestra libertad al cautiverio de los juicios humanos. La voz del mundo resuena más fuerte que los susurros del Espíritu Santo. El razonamiento de los hombres hace caso omiso de las revelaciones de Dios y los orgullosos se sueltan de la barra de hierro. Sección 4. El orgullo se manifiesta de diversas formas. El orgullo es un pecado que se puede observar fácilmente en los demás, pero que raramente admitimos en nosotros mismos. La mayoría de nosotros lo considera un pecado de los que están en la cumbre, como los ricos y los eruditos, que nos miran a nosotros por encima del hombro. Sin embargo, hay una dolencia mucho más común entre nosotros, y es la del orgullo de los que están abajo, mirando hacia arriba. Este se manifiesta de diversas formas, como la crítica, el chisme, la calumnia, la murmuración, la pretensión de gastar más de lo que tenemos, la envidia, la codicia, la supresión de la gratitud y el elogio que podrían elevar a otro, y el rencor y los celos. La desobediencia es esencialmente una lucha orgullosa por el poder en contra de alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Puede tratarse de los padres, de un líder del sacerdocio, de un maestro y hasta de Dios.
El orgulloso aborrece la idea de que haya alguien que esté por encima de él, pues piensa que esto rebaja su propia posición. El egoísmo es uno de los aspectos más comunes del orgullo, la forma en que todo me afecta a mí. Es la idea central de lo que es importante para la persona. El orgullo de quién es, la autocompasión, el interés por la fama del mundo, la gratificación de los deseos personales y de los propios intereses. El orgullo da como resultado combinaciones secretas que se establecen para lograr poder, riquezas y la gloria del mundo. Este fruto del pecado del orgullo, es decir, las combinaciones secretas, destruyó a las civilizaciones de los jareditas y de los nefitas, y ha sido, y será todavía, la causa de la caída de muchas naciones. Otro aspecto del orgullo es la contención. Las discusiones acaloradas, las peleas, el dominio injusto, las brechas entre las generaciones, el divorcio, el abuso de cónyuges, los tumultos y disturbios, todos encajan en esta categoría del orgullo. La contención en la familia aleja de ella al Espíritu del Señor. También aparta a muchas personas de su familia. Su expresión varía desde una palabra hostil hasta los conflictos mundiales. Las Escrituras nos dicen que la soberbia producirá contienda. Las Escrituras testifican que los orgullosos se ofenden fácilmente y guardan rencor por las ofensas. Se niegan a perdonar a fin de mantener a la otra persona en el papel de deudor y de justificar sus sentimientos heridos. El orgulloso no acepta mansamente los consejos ni la corrección. Se pone a la defensiva para justificar sus debilidades y sus faltas. El orgulloso depende del mundo para que le diga si vale algo o no. Su autoestima se determina según el lugar en que se le juzgue en la escala del éxito mundano. Se considera de valor si la cantidad de personas que están por debajo de él en logros, talento, belleza o intelecto es bastante grande. El orgullo es muy malo. Su concepto es: si tú tienes éxito, yo soy un fracaso. Si amamos a Dios, hacemos su voluntad y tememos su juicio más que el del hombre, sentiremos autoestima. Sección 5. El orgullo limita o detiene el progreso. El orgullo es un pecado condenatorio en todo el sentido de la palabra y limita o detiene el progreso. El orgulloso no es fácil de enseñar. No cambia su manera de pensar para aceptar la verdad, porque eso implicaría que ha estado equivocado. El orgullo afecta de manera adversa a todas nuestras relaciones, nuestra relación con Dios y sus siervos, entre esposo y esposa, padres e hijos, patrón y empleado, maestro y alumno, y entre toda la humanidad. Según el nivel en que esté nuestro orgullo, así trataremos a Dios y a nuestros hermanos. Cristo quiere elevarnos hasta donde Él está. ¿Deseamos nosotros lo mismo para nuestros semejantes? El orgullo opaca nuestro sentimiento de hijos de Dios y de hermandad con los hombres. Nos separa y divide en clases de acuerdo con nuestras riquezas y nuestras oportunidades para instruirnos. La unión es imposible en un pueblo orgulloso, y a menos que seamos uno, no somos del Señor. Piensen en lo que nos ha costado el orgullo en el pasado y en el precio que pagamos por él ahora nosotros mismos, nuestra familia y la iglesia. Piensen en el arrepentimiento que podría producirse con un cambio en la vida de las personas, con matrimonios salvados y con hogares fortalecidos, si el orgullo no nos impidiera confesar nuestros pecados y abandonarlos. Piensen en los muchos miembros de la iglesia que son menos activos
porque han sido ofendidos y su orgullo no les permite perdonar ni saciarse plenamente en la mesa del Señor. Piensen en las decenas de miles de jóvenes y de matrimonios adicionales que podrían estar en misiones si no fuera por el orgullo que les impide entregar su corazón a Dios. Piensen en cuánto aumentaría la obra del templo si el dedicar tiempo a este servicio divino fuera más importante que los muchos intereses vanos que compiten por nuestra atención. Sección 6. El antídoto contra el orgullo es la humildad. El orgullo nos afecta a todos, en momentos diferentes y con distinta intensidad. En esto se puede ver porque el edificio que estaba en el sueño de Lehi y que representaba el orgullo del mundo era vasto y espacioso, y se reunieron en él grandes multitudes. El orgullo es el pecado universal, el gran vicio. Sí, es el pecado universal, el gran vicio. El antídoto contra el orgullo es la humildad, la mansedumbre, la sumisión. Es el corazón quebrantado y el espíritu contrito. Como lo expresó tan acertadamente Rudyard Kipling, vano poder los reinos son, huecos los gritos y el clamor, constante solo es tu amor, al compungido da perdón, no nos retires tu amor, haznos pensar en ti, Señor. Dios quiere un pueblo humilde. Podemos elegir ser humildes o se nos puede obligar a hacerlo. Alma dijo, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. Elijamos ser humildes. Podemos elegir ser humildes al vencer la enemistad hacia nuestros hermanos, amándolos como a nosotros mismos y elevándolos hasta nuestra altura o por encima de nosotros. Podemos elegir ser humildes al aceptar los consejos y las amonestaciones que se nos dan. Podemos elegir ser humildes al perdonar a aquellos que nos hayan ofendido. Podemos elegir ser humildes al prestar servicio con abnegación. Podemos elegir ser humildes al salir a la misión y predicar la palabra que puede hacer que otras personas también se vuelvan humildes. Podemos elegir ser humildes al asistir con más frecuencia al templo. Podemos elegir ser humildes al confesar y abandonar nuestros pecados y nacer nuevamente de Dios. Podemos elegir ser humildes al amar a Dios, someter nuestra voluntad a la suya y darle a Él el lugar de prioridad en nuestra vida. Elijamos ser humildes. Podemos hacerlo. Yo sé que podemos. Mis queridos hermanos y hermanas, debemos prepararnos para redimir a Sión. Lo que nos impidió establecer a Sión en los días del profeta José Smith fue principalmente el pecado del orgullo. Este mismo pecado fue lo que puso fin a la consagración entre los nefitas. El orgullo es la gran piedra de tropiezo para Sión. Repito, el orgullo es la gran piedra de tropiezo para Sión. Debemos limpiar lo interior del vaso, venciendo el orgullo. Debemos someternos al influjo del Santo Espíritu, despojarnos del orgulloso hombre natural, convertirnos en santos por la expiación de Cristo el Señor y volvernos como un niño, sumiso, manso, humilde. Que podamos hacerlo así y seguir adelante cumpliendo nuestro destino divino es mi ferviente oración. Un subtítulo. El templo es la casa del Señor. Esto es correspondiente segundo Nefi, en el capítulo 12, los versículos del 2 al 3. Isaías llamó al templo el monte de la casa del Señor. ¿Por qué un monte simboliza bien al templo?
¿cómo le explicaría a alguien por qué necesitamos templos? Usted podría hallar algunas posibles respuestas a esas preguntas en 2 Nefi, capítulo 12, los versículos del 2 al 3, así como también en un mensaje del presidente Russell M. Nelson titulado El templo y el cimiento espiritual de ustedes. Para ello, y encontrar estas respuestas, a continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 12, los versículos del 2 al 3, que dicen lo siguiente. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán hacia él. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Continuando con este ejercicio, para explicar a alguien por qué necesitamos los templos, a continuación estudiaremos el mensaje El templo y el cimiento espiritual de ustedes, por el presidente Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2021, el cual estudiaremos a continuación. Mis queridos hermanos y hermanas, estoy agradecido de estar con ustedes esta mañana y compartir los sentimientos de mi corazón. Como saben, estamos realizando una importante renovación en el histórico templo de Salt Lake. Este complejo proyecto abarca un extenso refuerzo de sus cimientos originales, los cuales cumplieron bien su función durante más de un siglo. Sin embargo, este templo debe permanecer en pie mucho más tiempo. A finales de mayo, inspeccioné el progreso de este proyecto monumental. Pensé que les agradaría ver lo que mi esposa Wendy y yo vimos. Creo que se darán cuenta de por qué el himno "Qué firmes cimientos" ha cobrado un nuevo significado para nosotros. Estamos viendo los cimientos originales del templo de Salt Lake. Me encuentro debajo de lo que fue la sala del jardín. Al examinar la destreza presente en todo el edificio, me maravillo con lo que lograron los pioneros. Me quedo totalmente asombrado al pensar que construyeron este magnífico templo solo con las herramientas y técnicas disponibles hace más de un siglo. Sin embargo, muchas décadas más tarde, si examinamos los cimientos de cerca, podemos ver los efectos de la erosión, hendeduras en la mampostería original y las diferentes etapas de estabilidad de la albañilería. Ahora que soy testigo de lo que los ingenieros, arquitectos y expertos en construcción modernos pueden hacer para reforzar los cimientos originales, me quedo absolutamente maravillado. Su trabajo es asombroso. Los cimientos de cualquier edificio, en particular uno tan grande como este, deben ser lo suficientemente fuertes y resistentes como para soportar terremotos, corrosión, fuertes vientos y el inevitable asentamiento que afecta a todos los edificios. La compleja tarea de fortalecimiento que está en marcha reforzará este sagrado templo con el cimiento que resista y resistirá la prueba del templo, del tiempo. No vamos a escatimar esfuerzos para darle a este templo venerado, que se había vuelto cada vez más vulnerable, unos cimientos que resistan las fuerzas de la naturaleza durante el milenio. De la misma manera, ha llegado el momento de que cada uno de nosotros implemente medidas extraordinarias
Quizás medidas que nunca antes hemos tomado para fortalecer nuestro propio cimiento espiritual. Tiempos sin precedentes como estos exigen medidas sin precedentes. Mis queridos hermanos y hermanas, estos son los últimos días. Si ustedes y yo vamos a resistir los peligros y las presiones venideras, es imprescindible que cada uno de nosotros tenga un firme cimiento espiritual, edificado sobre la roca de nuestro Redentor Jesucristo. Así que pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuán firme es su cimiento? ¿Y qué refuerzos son necesarios para su testimonio y comprensión del Evangelio? El templo es el núcleo del fortalecimiento de nuestra fe y fortaleza espiritual, porque el Salvador y su doctrina son la esencia misma del templo. Todo lo que se enseña en el templo, mediante la instrucción y el Espíritu, amplía nuestra comprensión de Jesucristo. Sus ordenanzas esenciales nos unen a Él mediante convenios sagrados del sacerdocio. Luego, al guardar nuestros convenios, Él nos inviste de su poder sanador y fortalecedor. Y oh, cuánto necesitaremos su poder en los días venideros. Se nos ha prometido que si estamos preparados, no temeremos. Esa seguridad tiene profundas implicaciones hoy en día. El Señor ha declarado que a pesar de los desafíos sin precedentes de hoy, aquellos que edifican sus cimientos en Jesucristo y han aprendido a invocar su poder, no tienen por qué sucumbir a las inquietudes singulares de esta época. Las ordenanzas y los convenios del templo son antiguos. El Señor mandó a Adán y a Eva que oraran, hicieran convenios y ofrecieran sacrificios. De hecho, cada vez que el Señor ha tenido un pueblo en la tierra que obedece su palabra, le ha mandado edificar templos. Los libros canónicos están repletos de referencias a las enseñanzas, a la vestimenta y al lenguaje del templo y mucho más. Todo lo que creemos y cada promesa que Dios ha hecho a sus hijos del convenio confluyen en el templo. En todas las épocas, el templo ha recalcado la preciada verdad de que quienes hacen convenios con Dios y los guardan son hijos del convenio. Por lo tanto, en la casa del Señor podemos hacer los mismos convenios con Dios que hicieron Abraham, Isaac y Jacob, y podemos recibir las mismas bendiciones. Los templos han formado parte de esta dispensación desde los primeros días. Elías el profeta entregó a José Smith las llaves de la autoridad para sellar en el templo de Kirtland. La plenitud del sacerdocio se restauró en el templo de Nauvoo. Hasta su martirio, José Smith continuó recibiendo revelaciones que promovieron la restauración de la investidura y las ordenanzas de sellamiento. Sin embargo, reconoció que se necesitaba un mayor perfeccionamiento. Después de administrarle la investidura en mayo de 1842, José le dijo a Brigham Young: «Esto no está dispuesto de la manera correcta, pero hemos hecho lo mejor que hemos podido dadas las circunstancias en las que nos hallamos, y yo deseo que usted tome este asunto en sus manos y organice y sistematice todas estas ceremonias».
Después de la muerte del profeta, el presidente Young supervisó la finalización del templo de Nauvoo y más adelante construyó templos en el territorio de Utah. En la dedicación de los pisos inferiores del templo de St. George, Brigham Young declaró enérgicamente la urgencia de la obra vicaria del templo cuando dijo: "Cuando pienso en ello, quisiera que las lenguas de 7 truenos despertasen a la gente". A partir de ese momento, las ordenanzas del templo se fueron perfeccionando gradualmente. El presidente Harold B. Lee explicó por qué los procedimientos, las normas e incluso la administración de ordenanzas del templo continúan cambiando en la Iglesia restaurada del Salvador. El presidente Lee dijo: "Los principios del Evangelio de Jesucristo son divinos. Nadie cambia los principios y la doctrina de la Iglesia sino el Señor, mediante la revelación. Pero los métodos varían al llegar las instrucciones por medio de la inspiración a aquellos que presiden". Consideren cómo han cambiado la bendición y el reparto de la Santa Cena a lo largo de los años. En los primeros días, el agua de la Santa Cena se ofrecía a la congregación en un recipiente grande, del cual todos bebían. Ahora, usamos vasitos desechables individuales. El procedimiento cambió, pero los convenios siguen siendo los mismos. Reflexionen sobre estas 3 verdades. Primero, la restauración es un proceso, no un evento, y continuará hasta que el Señor regrese. Segundo, el objetivo final del recogimiento de Israel es llevar las bendiciones del templo a los hijos fieles de Dios. Y tercero, a medida que procuramos la forma de lograr ese objetivo de manera más eficaz, el Señor revela más conocimiento. La restauración continua necesita revelación continua. La primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles a menudo le han preguntado al Señor si hay mejores formas de llevar las bendiciones del templo a sus hijos fieles. Procuramos orientación con regularidad sobre cómo garantizar en todo el mundo la exactitud y la coherencia de la instrucción, los convenios y las ordenanzas del templo, a pesar de las diferencias de idiomas y de culturas. Bajo la dirección del Señor y en respuesta a nuestras oraciones, recientemente se han realizado ajustes en los procedimientos. Él es quien desea que ustedes comprendan con gran claridad para qué exactamente están haciendo convenios. Él es quien desea que experimenten plenamente sus sagradas ordenanzas. Él quiere que comprendan sus privilegios, promesas y responsabilidades. Él quiere que tengan perspectivas y despertares espirituales que nunca antes hayan tenido. Él desea esto para todos los participantes del templo, donde quiera que vivan. Los ajustes actuales en los procedimientos del templo y otros que se harán más adelante son una prueba continua de que el Señor está dirigiendo activamente su iglesia. Él brinda oportunidades para que todos nosotros reforcemos nuestros cimientos espirituales de manera más eficaz al centrar nuestra vida en Él y en las ordenanzas y los convenios de su templo. Cuando vayan a la casa de instrucción del Señor con su recomendación para el templo, con un corazón contrito y una mente inquisitiva, Él les enseñará.
Si la distancia, los problemas de salud u otras limitaciones les impiden asistir al templo durante una temporada, los invito a fijarse un tiempo regular para repasar en la mente los convenios que han hecho. Si todavía no les encanta ir al templo, vayan con más frecuencia, no menos. Permitan que el Señor, mediante su Espíritu, les enseñe y los inspire allí. Les prometo que con el tiempo, el templo se convertirá en un lugar de seguridad, consuelo y revelación. Si me fuera posible hablar personalmente con cada joven adulto y con cada joven adulta, les suplicaría que buscaran una compañera o un compañero con quien se puedan sellar en el templo. Quizás se pregunten qué diferencia marcará esto en su vida. Les prometo que marcará una diferencia enorme. Al casarse en el templo y regresar con frecuencia, serán fortalecidos y guiados en sus decisiones. Si pudiera hablar con cada esposo y cada esposa que aún no se han sellado en el templo, les suplicaría que dieran los pasos necesarios para recibir esa ordenanza culminante que cambia vidas. ¿Marcará eso una diferencia? Únicamente si quieren progresar para siempre y estar juntos para siempre. Desear estar juntos para siempre no lo hará realidad. Ninguna otra ceremonia o contrato lo hará. Si pudiera hablar con cada hombre y cada mujer que anhelan el matrimonio, pero que aún no han encontrado a su cónyuge eterno, los instaría a que no esperen a casarse para recibir la investidura en la casa del Señor. Empiecen ahora a aprender y a experimentar lo que significa estar armado con el poder del sacerdocio. Y a cada uno de ustedes que han hecho convenios en el templo, les ruego que, de manera devota y constante, procuren comprender los convenios y las ordenanzas del templo. Se abrirán puertas espirituales. Aprenderán a separar el velo entre el cielo y la tierra, a pedir a los ángeles de Dios que estén con ustedes y la mejor forma de recibir guía de los cielos. Sus esfuerzos diligentes por hacerlo reforzarán y fortalecerán su cimiento espiritual. Mis queridos hermanos y hermanas, cuando termine la renovación del templo de Salt Lake, en caso de terremoto no habrá lugar más seguro en todo el valle del lago Salado que el interior de ese templo. Del mismo modo, siempre que ocurra cualquier tipo de conmoción en su vida, el lugar más seguro en el que pueden estar espiritualmente es viviendo dentro de sus convenios del templo. Créanme cuando les digo que si su cimiento espiritual está edificado firmemente en Jesucristo, no tienen por qué temer. Si son fieles a los convenios que hicieron en el templo, el poder de Él los fortalecerá. Entonces, cuando ocurran terremotos espirituales, podrán mantenerse firmes, porque su cimiento espiritual es firme e inamovible. Los amo, queridos hermanos y hermanas. Sé estas verdades. Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que ustedes elijan volver a casa con Él. Su plan de progreso eterno no es complicado y respeta el albedrío de ustedes. Ustedes son libres de elegir quiénes serán y con quién estarán en el mundo venidero. Dios vive.
Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia, restaurada para ayudarlos a cumplir su destino divino. De ello testifico. En el nombre de Jesucristo. Amén. Según lo que ha estudiado en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué desea el Señor que aprenda usted y experimente usted en su santa casa, es decir, en el templo? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué experiencias ha tenido usted allí, en la casa del Señor? Medite nuevamente. Podría usted hallar las preguntas de la entrevista para la recomendación del templo en el Manual para la Fortaleza de la Juventud, una guía para tomar decisiones. Se le invita a considerar leer cada una de esas preguntas y preguntarse usted mismo: ¿qué le enseña esta pregunta acerca de los caminos del Señor? O bien, ¿de qué manera le ayuda a usted esa pregunta a caminar por sus sendas? Para ello, a continuación se leerá en la guía para el estudio de las Escrituras el apéndice titulado Preguntas para la recomendación del templo dirigidas a los jóvenes, el cual se leerá a continuación. Preguntas para la recomendación del templo dirigidas a los jóvenes. ¿Tienes fe en Dios, el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, y tienes un testimonio de ellos? ¿Tienes un testimonio de la expiación de Jesucristo y de la función que Él tiene como tu Salvador y Redentor? ¿Tienes un testimonio de la restauración del Evangelio de Jesucristo? ¿Apoyas al presidente de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, como el profeta, vidente y revelador, y lo reconoces como la única persona sobre la tierra autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio? ¿Apoyas a los miembros de la primera presidencia y del quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores? ¿Apoyas a las demás autoridades generales y líderes locales de la Iglesia? El Señor ha dicho que se hagan todas las cosas con pureza ante Él. ¿Te esfuerzas para que tus pensamientos y tu comportamiento sean moralmente limpios? ¿Cumples con la ley de castidad? Sigue las enseñanzas de la Iglesia de Jesucristo en tu comportamiento para con los miembros de tu familia y otras personas, tanto en privado como en público. ¿Apoyas o promueves enseñanzas, prácticas o doctrinas que sean contrarias a las de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días? ¿Te esfuerzas por santificar el día de reposo, tanto en tu casa como en la iglesia, asistir a las reuniones, prepararte para participar dignamente de la Santa Cena y vivir en armonía con las leyes y los mandamientos del Evangelio? ¿Te esfuerzas por ser honrado en todo lo que haces? ¿Pagas tú un diezmo íntegro? ¿Entiendes la palabra de sabiduría y la obedeces? ¿Existen pecados graves en tu vida que se deban resolver con las autoridades del sacerdocio como parte de tu arrepentimiento? ¿Te consideras digno de entrar en la casa del Señor y participar en las ordenanzas del templo? También se recomienda ver el tema Templos
uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual se leerá a continuación. Templos. Reseña. Los templos son literalmente casas del Señor. Son lugares santos de adoración, donde las personas hacen convenios sagrados con Dios. Puesto que hacer convenios con Dios es una responsabilidad solemne, las personas no pueden entrar en el templo para recibir sus investiduras ni para sellarse en matrimonio por la eternidad hasta que se hayan preparado completamente y hayan sido miembros de la Iglesia por al menos un año. A lo largo de la historia, el Señor ha mandado a su pueblo edificar templos. La Iglesia se dedica a construir templos por todo el mundo a fin de lograr que las bendiciones del templo estén al alcance de un mayor número de hijos del Padre Celestial. Anote sus impresiones a continuación. Lugares de aprendizaje. Los templos son lugares de aprendizaje. Su propósito principal es proporcionar las ordenanzas necesarias para permitir a los hijos de Dios regresar a morar con Él. Las ordenanzas del templo permiten que recibamos las bendiciones supremas que se hallan disponibles a través de la expiación de Jesucristo. Todo lo que hacemos en la iglesia, las reuniones y actividades, la obra misional, las lecciones que se imparten y los himnos, conduce a la obra que se hace en los santos templos. Una ordenanza que se recibe en el templo es la investidura. La palabra investidura significa don, y la investidura del templo verdaderamente es un don de Dios. La ordenanza consiste en una serie de instrucciones y comprende convenios de vivir rectamente y cumplir con los requisitos del Evangelio. La investidura se centra en el Salvador, en su función en el plan del Padre Celestial y en el compromiso individual de cada miembro de seguirlo a Él. Otra de las ordenanzas del templo es el matrimonio celestial, en el cual el esposo y la esposa son sellados por la eternidad. El sellamiento que se realiza en el templo continúa para siempre si el esposo y la esposa son fieles a los convenios que han hecho. Los hijos que nacen de padres sellados en el templo nacen en el convenio y automáticamente forman parte de una familia eterna. Los hijos que no nacen en el convenio también pueden llegar a formar parte de una familia eterna, una vez que sus padres naturales o adoptivos sean sellados. La ordenanza de sellar hijos a padres se efectúa también en el templo. Las personas que han muerto sin recibir las ordenanzas esenciales del Evangelio pueden recibirlas a través de la obra que se realiza en los templos. Los miembros de la Iglesia actúan en nombre de sus antepasados que han fallecido y se bautizan y confirman, reciben la investidura y participan en el sellamiento de esposo a esposa y de hijos a padres a favor de dichos antepasados. Las personas que entran en el templo deben ser dignas. Eso significa que deben guardar los mandamientos y estar preparadas para hacer y guardar los sagrados convenios del templo. Los miembros manifiestan su dignidad para entrar en el templo en 2 entrevistas, una con un miembro del obispado o de la presidencia de rama y otra con un miembro de la presidencia de estaca o con el presidente de misión. En tales entrevistas, el líder del sacerdocio realiza preguntas en cuanto a la conducta y la dignidad de la persona. Los que son dignos reciben una recomendación que les permite entrar en el templo. Ropa del templo. Cuando las personas van al templo, deben llevar la mejor ropa que tengan, tal como lo hacen al asistir a la iglesia. Dentro de este se cambian de prendas y visten la ropa blanca del templo. Dicho cambio de prendas tiene lugar en un vestidor, donde cada persona utiliza un casillero o gaveta y un compartimiento privado para cambiarse. En el templo se presta mucha atención a la modestia. Al colocar su ropa en el armario, las personas pueden dejar atrás todas las distracciones del mundo. Vestidos de blanco pueden sentir una unión
y un sentimiento de igualdad con los demás asistentes al templo, ya que todos visten de forma similar. El uso del garment del templo. Una vez que las personas han recibido la investidura, tienen la bendición de usar el garment del templo durante toda la vida. Tienen la obligación de utilizarlo de acuerdo con las instrucciones que se dan en la investidura. Quienes se han investido en el templo deben recordar que las bendiciones relacionadas con ese privilegio sagrado dependen de su dignidad y de la fidelidad con la que guarden los convenios del templo. El garment actúa como recordatorio constante de los convenios hechos en el templo y debe tratarse con respeto en todo momento. No debe mostrarse a quienes no entiendan su significado y no debe adaptarse para que se ajuste a diferentes estilos de prendas de vestir. Cuando se usa de manera apropiada, el garment brinda protección contra la tentación y el mal. El uso del garment es una expresión externa de un compromiso interno de seguir al Salvador. Bendiciones de asistir al templo. Además de ser un lugar donde se efectúan las sagradas ordenanzas del sacerdocio, el templo es un lugar de paz y revelación. Es un sitio en el que puede recibirse guía espiritual tocante a decisiones importantes o inquietudes. El Señor bendice a quienes ayudan con la sagrada obra de las ordenanzas del templo, y las bendiciones que Él da no se limitan al tiempo que se permanece en el templo. Las personas que efectúan la obra del templo serán bendecidas en todos los aspectos de la vida. Su labor en él las fortalecerán y refinarán espiritualmente. También se recomienda escuchar el himno Bandera de Sión, el himno número 4 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como subtítulo: Jesucristo redimirá a su pueblo. Esto es correspondiente a 2 Nefi, los capítulos del 12 al 19. A pesar de la iniquidad que observó, Isaías vislumbraba esperanza en el futuro. A continuación se leerán una serie de pasajes de las Escrituras y se le invita a estudiar cada uno de estos y escribir una o más verdades que cada pasaje le enseñe a usted sobre nuestros días. A continuación se leerá 2 Nefi, en el capítulo 12, los versículos del 1 al 5, que dicen lo siguiente. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán hacia él. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Sí, venid, porque todos os habéis descarriado, cada cual por sus sendas de maldad. A continuación se leerá 2 Nefi, capítulo 14, los versículos del 2 al 6, que dicen lo siguiente. En aquel día el renuevo del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra excelente y hermoso para los de Israel que hayan escapado. Y acontecerá que los que fueren dejados en Sión, y los que quedaren en Jerusalén, serán llamados santos, todos los que en Jerusalén estén inscritos entre los vivientes.
Cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y limpiado la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento, y creará el Señor sobre toda morada del monte de Sión, y sobre sus asambleas una nube y humo de día, y resplandor de fuego, y llamas de noche, porque sobre toda la gloria de Sión habrá una defensa. Y habrá un tabernáculo para sombra contra el calor del día, y para refugio y abrigo contra el turbión y contra el aguacero. A continuación se leerá Segundo Nefi, en el capítulo 15, los versículos del 20 al 26, que dice lo siguiente. Ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los que son sabios a sus propios ojos y prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y varones fuertes para mezclar licores, que justifican al inicuo por cohecho y quitan al justo su rectitud. Por tanto, así como el fuego devora el rastrojo y la llama consume la paja, su raíz será podredumbre, y sus flores se desvanecerán como polvo, porque han desechado la ley del Señor de los ejércitos y han despreciado la palabra del Santo de Israel. Por esta causa se encendió el furor del Señor contra su pueblo, y extendió contra él su mano y lo hirió. Y se estremecieron los collados, y sus cadáveres fueron destrozados en medio de las calles. Con todo esto, no se ha aplacado su ira, sino que aún está extendida su mano. Y alzará estandarte a las naciones de lejos, y les silbará desde el cabo de la tierra, y aquí que vendrán presto y aceleradamente, y entre ellos no habrá cansado ni quien tropiece. Para finalizar este bloque de lectura, a continuación se leerá en Segundo Nefi, en el capítulo 19, los versículos del 2 al 8, que dicen lo siguiente. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que moraban en la tierra de la sombra de muerte, la luz ha resplandecido. Tú has multiplicado la nación y aumentado el gozo. Se alegran delante de ti, como se regocijan en la siega, como se alegran los hombres cuando se reparten el despojo. Porque has quebrado el yugo de su carga, y la vara de su hombro, y el cetro de su opresor. Porque toda batalla del guerrero es con ruido estruendoso y con vestidos revolcados en sangre, pero esto será con quemadura y pábulo de fuego. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y sobre sus hombros estará el principado, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Del aumento de su dominio y paz no habrá fin, sobre el trono de David y sobre su reino, a fin de disponerlo y confirmarlo con juicio y con justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. El Señor envió su palabra a Jacob y cayó en Israel. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que es importante que comprendamos estos pasajes? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven Sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 9. Segundo Nefi. Capítulos del 11 al 19. Lección asignada del 26 de febrero al 3 de marzo de 2024. Titulado
se llamará su nombre Príncipe de Paz.